Amigos televidentes, bienvenidos a la primera parte de nuestro tema del día, el toro Brahman, aquí en TVGAN, la mejor vitrina ganadera. Mi nombre es Rómulo Paolo Abril, soy médico veterinario zootecnista. Hoy vamos a tratar el tema sobre el biotipo funcional del toro Brahman. ¿La idea cuál es? Es hablarles sobre todas las características raciales de un toro, buscando todas las fortalezas de esas características, para dar a conocer cuáles son esas fortalezas de esos toros, y en el momento en que se vayan a comprar, en que vayan a adquirir estos animales, ustedes tengan idea de cuál es la importancia que tiene desde la cabeza, desde el hocico del toro hasta la punta de la cola del animal, desde el dorso hasta la punta del prepucio de este ejemplar, para tener un toro ideal y dar unas pautas sobre cómo seleccionar y qué buscar en un toro para una ganadería comercial o una ganadería pura. Lo que busca un ganadero puro es mejorar genéticamente, es producir genética a través de los toros reproductores, a través del semen que le va a vender de esos toros reproductores. Esa genética, la idea es que se distribuya en el país, que se distribuya en también en los ganaderos comerciales, con el fin de multiplicar una genética de un toro mejorante. Mientras que en el ganadero comercial lo que se busca es producción de carne, son ganancias de peso de los terneros o de las crías de ese toro que está comprando. Y expresado obviamente el momento en la báscula que se van a pesar esos terneros en el momento del destete y cuando ya estén cebados esos animales. Por lo tanto, cuando vamos a seleccionar un toro puro para una vacada pura, lo que uno busca es mejorar características que de pronto le falta a la vacada, que si mi vacada es una vacada pequeña, vamos a buscar un toro más grande para que le meta más tamaño a esa vacada. Entonces uno se enfoca a ciertas características a mejorar en dicha vacada para producir ese biotipo de animales sobresalientes que van a parar en manos de los ganaderos comerciales. Los ganaderos comerciales buscan mejorar esa ganancia de peso de sus crías por medio de esos toros que van a producir el ganadero de puro, y no está enfocado a mejorar ciertas características puntuales, que son las características que les voy a hablar el día de hoy acerca del biotipo ideal de Los parámetros que se deben tener en cuenta en el momento de seleccionar un toro, cuando un ganadero va a una finca y desea comprar 1, 2 o 3 toros, ¿cuáles son? El primero es el registro del animal. Debemos tener en cuenta en comprar toros con registro, toros puros que sean certificados por una asociación. Con ese registro nos da la guía precisamente de qué genética, cuál es la mamá, cuál es el respaldo tanto paterno como materno. Importantísimo en un registro, no únicamente ver cuál es el papá o cuál es el abuelo paterno, sino también el respaldo de la mamá, qué vaca es. Desafortunadamente nos hemos enfocado a buscar un toro y ver un registro únicamente por la parte paterna, sin tener en cuenta la parte materna. Hay que tener en cuenta que el 50% de un animal lo aporta el toro, el otro 50% lo aporta la vaca. Es allí la importancia también de tener en cuenta el respaldo materno de qué vacas viene este ejemplar. Teniendo en cuenta ese primer parámetro que es la genealogía o el registro de ese toro, nos vamos a fijar en el fenotipo y la conformación en general, el biotipo ideal de ese toro. Cuando hablamos de fenotipo, hacemos referencia a las características o rasgos físicos de un ser vivo, en este caso los bovinos.
que sea un toro que nos guste, que sea de muy buena cabeza, muy buena jiba, un toro masculino, con muy buena profundidad en la costilla, con muy buena pierna, con muy buena estructura ósea, que se desplace correctamente y con muy buenos testículos. Esa conformación en general de ese toro nos va a dar una idea de qué tipo de ejemplar nos vamos a llevar para la finca. Evaluar de pronto pesos controles que se hagan en esa finca, evaluar el peso a los 24 meses o inclusive el peso a esa visita que estamos haciendo para escoger un toro y sacar una ganancia media diaria. Importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a ese peso o a esas ganancias de peso que tenga ese ejemplar nos va a dar una idea de la posible heredabilidad que tiene esta ganancia de peso con respecto de ese toro y lo que nos puede aportar precisamente en la vacada a través de sus hijos. Otra herramienta que podemos utilizar a la hora de escoger un toro, ya sea para una ganadería comercial o una pura, es comparar los ejemplares que más nos han llamado la atención. Esto nos ayudará a resaltar las características de uno sobre el otro y a tener mejor claridad a la hora de la escogencia. Un toro lo vamos a comprar no únicamente porque sea bonito, ni porque tenga el registro, sino también la parte reproductiva de este ejemplar. Un ejemplar con buenos testículos, un ejemplar ojalá con un certificado de fertilidad emitido por un médico veterinario, donde nos diga a través de ese certificado de fertilidad que es un toro que es apto para la reproducción. Algunas herramientas que puede tener en cuenta a la hora de adquirir un toro son: registro genealógico, registros productivos, pruebas de desempeño, evaluaciones genéticas y apreciación visual del toro. Amigos televidentes, estamos conociendo acerca de la funcionalidad del toro Brahman en una explotación ganadera. A continuación, vamos a aprender acerca de sus características fenotípicas, es decir, desde su hocico hasta la punta de la borda y desde sus pezuñas hasta la jiba. Amigos televidentes, bienvenidos a la segunda parte de nuestro tema del día, el toro Brahman, aquí en TVGAN. El toro va a ser el multiplicador de la genética en esa vacada. Estamos hablando de una vacada comercial, de un número de animales importante, donde una vaca que reproductivamente se comporte muy bien, en su vida productiva va a tener alrededor de 7-8 partos. Mientras que el toro en esa misma finca va a tener la posibilidad de tener alrededor de unos 200 terneros nacidos desde el momento en que entró ese toro a parear, si hablamos alrededor de los 2 años o 2 años y medio, hasta su ciclo productivo aproximadamente de 10 o 12 años, un toro muy bien manejado. Dependiendo de ese manejo que le vayamos a dar a ese toro en esa vacada comercial, vamos a obtener mayor número de crías, mayor número de animales, y es allí donde es muy importante tener en cuenta que el toro es un multiplicador de genética diferente a la vaca. Por eso es que cuando tenemos un toro sobresaliente o un toro con unas características muy buenas, el toro no nos va a mejorar esas características, pero si el toro no es mejorante de esas características, sino todo lo contrario, si queremos aportar tamaño y el toro es un toro que no nos aporta ese tamaño, sino que se quedan animales pequeños o de poca estructura ósea, esas van a ser las características que vamos a multiplicar en esa vacada. Esa es básicamente la importancia de la escogencia de un toro y buscarlo detalladamente de acuerdo a los parámetros que le comentaba anteriormente. A continuación nos centraremos en el fenotipo del cebú Brahman macho. Y para ello tenemos el ejemplo, en el caso de ese toro y otros toros que vamos a mostrar más adelante, y voy escribiendo las características raciales de esos ejemplares para buscar ese tipo de animal ideal, el cual iría a padrear en una vacada comercial o una vacada pura. Tenemos un toro con una cabeza muy bonita. Buscamos básicamente un animal que tenga características de la raza Brahman, con una cabeza que su frente sea una frente amplia, una cabeza que no sea alargada, sino una cabeza relativamente corta. Insertada armónicamente al cuello y proporcional al animal, que sea masculina, amplia y fuerte en todas sus partes. Con unos ojos achinados, y además de eso,
la cobertura de sus ojos, la parte de los párpados, que sean unos párpados con unas arrugas, que precisamente lo que va a hacer es que le proteja los ojos al animal, tanto en la parte de los insectos como con los rayos solares. Si un toro presenta alguna anomalía en sus ojos, esto puede disminuir el éxito en su desempeño reproductivo, ya que presentará dificultades en el momento de la monta. Cuando llegamos a la parte del hocico del animal, vamos a buscar que sea de hollares amplios, hollares completamente pigmentados, que tenga una muy buena capacidad, porque si tenemos hollares un poco angostos, lo que vamos a encontrar es que el animal también puede tener problemas de dificultad respiratoria. Buscamos también animales con una muy buena pigmentación, animales que tanto en la parte del hocico como en todas las características u otras partes del animal, si observamos los cascos, la borla de la cola, que sean completamente negros. Esta también hace parte de la caracterización de un ejemplar. Ya si nos vamos un poquito más hacia atrás, encontramos las orejas del animal. Es muy característico de la raza Brahman que tenga una oreja amplia, terminada con una punta redondeada. Eso es una característica precisamente de la raza. Hay personas que de pronto se preguntarán, pero ¿de qué me sirve que un toro tenga una cabeza bonita, unas orejas adecuadas dentro de la raza? Es básicamente caracterización racial. Estamos buscando animales Brahman 100%, y la idea es precisamente darle a conocer a los ganaderos y a las personas que nos están viendo de ese tipo de características y por qué la importancia de ellos. Cuando llegamos a nivel del cuello, buscamos en un toro un cuello firme, un cuello que sea cubierto completamente de musculatura, que sea un cuello largo pero cubierto de musculatura, porque estamos hablando de una raza de carne. Luego seguimos con la parte de la jiba. La jiba del animal debe ser una jiba bien implantada, una jiba con un buen tamaño, de forma arriñonada, que descanse básicamente sobre la espalda del toro. La conformación estructural del toro Brahman ideal comprende características como el anca, línea dorsal y arco de costilla. A continuación conozcamos cuál es el ideal de cada una de ellas. Luego seguimos con el tercio medio del animal, que es básicamente toda la parte de la costilla que observamos. Desde la parte del lomo, del dorso del animal, buscamos dorsos que sean completamente fuertes, dorsos que sean nivelados y que al verlos por encima que sean completamente amplios. Esta se define desde los hombros hasta la última vértebra torácica. Debe ser amplia, larga y fuerte, no debe ser tipo arco o tipo pando. Llegamos a la parte de la costilla. Buscamos básicamente una costilla que se abra hacia afuera, que se vaya hacia atrás y además de eso que sea profunda. Ese es básicamente el arco de costilla de un ejemplar. Y cuando lo estamos detallando en la parte de las costillas, buscamos que sean huesos planos y el espacio intercostal que sea un espacio adecuado entre esas costillas, más no un espacio cerrado. Eso también hace parte de esta caracterización del ejemplar. Seguimos luego con el tren posterior, la parte del anca del animal. Buscamos ancas amplias, cubiertas de musculatura, con una buena longitud del anca del animal. Y cuando observamos al nivel de la pierna, buscamos animales con una muy buena cobertura muscular, animales con una musculatura completamente redondeada y además de eso que le baje muy bien la musculatura a nivel del corvejón. Otra de las cosas también que es importante dentro de la raza y se debe tener en cuenta es la parte que les comentaba acerca del anca del animal, y se buscan ancas que sean ligeramente desniveladas. Esto es de gran ayuda para la facilidad de partos en las vacas, evitando pastos distóxicos y logrando mejores parámetros reproductivos. Al llegar a nivel de las patas, buscamos patas
muy fuertes, que no tengan ninguna anormalidad, que no tengan ninguna inflamación a nivel de los corvejones, que se desplace correctamente. Más adelante vamos a ver precisamente ese desplazamiento de los toros, lo importante que es observar ese desplazamiento para poder determinar si tiene alguna cojera, si el toro es un toro remetido o es un toro pateposte, y son precisamente características a tener en cuenta para el ganadero. También debemos tener en cuenta la parte de las cuartillas, que las cuartillas sean fuertes. En ese caso las cuartillas las observamos en el momento de estación del toro, pero sobre todo caminando. Esta parte de las cuartillas que sean también fuertes, que el toro al caminar uno se dé cuenta que se está desplazando correctamente. Y ya cuando llegamos a los cascos pasa lo mismo que cuando les comentaba la parte de las manos. Buscamos cascos grandes, cascos de buen tamaño y con un talón adecuado precisamente para que no se desgaste en la vida útil de un toro. Además, las pezuñas del Brahman deben ser cerradas, porque si son abiertas cuando el toro está caminando en el potrero se pueden presentar roces con malezas o el pasto, y esto puede ocasionar el callo interdigital. Entonces buscamos básicamente los cascos que sean firmes, grandes, y las pezuñas que sean ojalá cerradas. Es por eso que se debe tener muy en cuenta el momento de comprar un ejemplar, de poderlo ver desplazándose, de ver al animal tanto en la parte del visual de la parte del lado, la parte trasera, y también observándolo de la parte delantera del animal, y así poder detallar muy bien esa parte de los aplomos, en este caso delanteros. Cuando cuidamos un toro en establo, lo estamos haciendo artificialmente, ya que no se está enfrentando a las diferentes dificultades que se presentan cuando están en pastoreo. Es por eso la importancia que tienen las patas y el desplazamiento de un toro, porque el toro se tiene que desplazar por muchos kilómetros para buscar el agua, para buscar la sal y para cubrir las vacas que están en celo. Ahí es la importancia precisamente que les vengo diciendo acerca del desplazamiento y de las patas de un ejemplar. Hemos conocido la importancia que tiene cada una de las partes que conforma el fenotipo del toro brahman. Ahora, sabiendo que es el encargado de multiplicar la genética dentro de los hatos ganaderos, vamos a aprender acerca de cómo seleccionar un ejemplar con características reproductivas. Amigos ganaderos, bienvenidos a la tercera parte de nuestro tema del día, el toro brahman en TV Gana. La raza Brahman, por su caracterización, tienen abundancia de piel absolutamente por todo su cuerpo, y es muy notorio también cuando observamos la parte de los prepucios y los ombligos de los toros, pero hay un margen en el cual nos podemos guiar y ustedes pueden tener en cuenta el momento de elegir y escoger un toro reproductor. En este caso les voy a mostrar para que tengan idea de cuál es el prepucio ideal cuando vayamos a escoger un toro reproductor. Me permite un momento la vara. Entonces es hacer una línea aproximadamente, pues si tenemos esta herramienta, pues una vara, o si no básicamente uno se hace a la idea de esa línea que vamos a hacer entre la punta del corvejón, que es esta parte, y la falsa rodilla, que es esta parte de acá. Entonces, si trazamos esa línea aproximada, que ustedes la pueden notar ahí, la idea es que el prepucio esté por encima o máximo que alcance a tocar esa línea que estoy trazando en este momento. Si el prepucio está por encima, es un prepucio que es ideal, porque es un prepucio que es recogido y con eso se evitan muchos problemas en los potreros. Si el prepucio desciende de esa línea que estamos haciendo,
va a correr el riesgo el toro que se puede lacerar y se van a producir problemas a nivel del prepucio. No quiere decir que el toro sea malo, sencillamente es una característica a tener en cuenta y a tener mucha pues, en observación a un toro cuando lo estemos padreando en los potreros para evitar ese tipo de problemas. Cuando tenemos una circunferencia testicular de buen tamaño, eso está directamente relacionado con la pubertad de las hembras, de las hijas de ese toro. Se han demostrado a través de los estudios científicos que un toro con un buen diámetro testicular, sus hijas van a entrar a la etapa reproductiva mucho más rápido que las hijas de aquel toro con un diámetro testicular mucho más pequeño. Además de eso, también al tener un buen diámetro testicular, lo que vamos a encontrar es que el toro o esa máquina de producción de semen va a ser mayor. A mayor tejido testicular, también va a ser mayor producción de semen de parte del toro. No, la circunferencia escrotal tiene dos puntos importantes. El primero es que por cada gramo de parénquima testicular se produce un número de espermatozoides al día. Entonces, entre más gramos y más volumen de parénquima testicular, mayor va a ser la producción de semen, con lo cual se va a ver reflejado el mayor número de vacas gestantes en el momento pues, del servicio. Y segundo, entre mayor sea la circunferencia escrotal, las hijas de los toros van a ser más precoces que hijas de toros con menor circunferencia escrotal. Esos son como los dos puntos como más sobresalientes de la importancia de la circunferencia escrotal en los toros. Cuando vamos a apreciar los testículos de un toro, es precisamente esa apreciación visual que vamos a tener con esos testículos, viéndolos el toro de lado y por detrás. Sin embargo, cuando tenemos alguna duda de una asimetría que puede tener ese toro, porque buscamos son testículos simétricos, lo que yo recomiendo al ganadero que es de hacer guardar un ejemplar en una manga o en un brete para poderlos palpar adecuadamente. En este caso, como el toro es un toro manso, lo que voy a hacer es esa palpación para corroborar que la apreciación visual que estoy dando ese ejemplar sea la correcta, porque la única forma de poderlo hacer es precisamente cuando cojo los testículos de esta forma y empiezo a analizar que sean completamente simétricos, como se puede observar aquí en este caso. ¿Cómo se puede observar en este caso? Que es básicamente coger los testículos lo más parejo posible y así puedo determinar si el toro tiene una asimetría o no. Mi recomendación es, si uno ve en esa apreciación unos testículos que uno tiene las dudas que pueden ser una asimetría, pero resulta que el momento de la palpación, como hago con este toro, yo los veo que los testículos están básicamente simétricos, que no tienen ninguna asimetría, que están básicamente parejos ambos testículos. ¿Por qué lo hago? Porque hay toros que con este rafe, al jalarlo mucho, esa apreciación visual hace que el testículo derecho en este caso sea más grande que el testículo izquierdo. Ahí es lo importante de hacer esta palpación cuando tengo alguna duda de la parte de la simetría de esos testículos de un ejemplar. Amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y espero que, como en cada misión, saquen el mejor provecho a toda la información y que implementen en sus fincas ganaderas cada uno de estos temas. Nos vemos la próxima semana con nuevas temáticas y toda la actualidad del sector ganadero aquí en TVGAN, la mejor vitrina ganadera. Hasta pronto.